Si mal no recuerdo, nos habíamos quedado básicamente en el papel de los padres en materia de educación. Yo les había hecho presente que en muchos aspectos la constitución política trata indistintamente lo que es la enseñanza con la educación y que había, a diferencia de la constitución precedente, puede haber obedecido ello una razón ideológica, probablemente, pero este tratamiento separado a ratos genera problemas para la comprensión dada la íntima vinculación entre unos y otros. También les había indicado que lo que la Constitución asegura no es tanto la provisión de una educación como el acceso a la educación. Vamos a compartir pantalla. Bueno, retomando el tema del derecho a la educación, entonces, ¿cuál es el papel que corresponde a los padres en el ejercicio de este derecho? La Constitución política le asigna un papel a los padres en el 19 número 10, inciso tercero, el cual señala quiénes son los encargados de ejercer este derecho. Indica la Constitución que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho de los padres. Por lo tanto, primero, de acuerdo a la Constitución, figuran los padres, incluyendo los guardadores, por sus hijos o pupilos. Esto guarda congruencia con el artículo primero, inciso segundo, y el artículo 19, número 11. Luego, se le asigna al Estado un papel subsidiario, en el sentido que debe otorgar especial protección al ejercicio de este derecho por los padres. En consecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? El Estado debe establecer planes de formación y de estudio, a objeto que se puedan educar los hijos. Debe mantener establecimientos educacionales, directa o indirectamente, intervenir en ellos para la buena prestación del servicio. Sin embargo, el papel primordial está entregado a los padres o a los guardadores. No es el papel primordial del Estado educar a niños o jóvenes, de acuerdo a la Constitución, porque, insisto, esto corresponde a las familias. Obviamente que esto plantea un problema de eficacia de este precepto ante el cambio cultural que experimenta nuestra sociedad. Pero también se entronca, por ejemplo, con la libertad de conciencia en cuanto a la elección de la educación religiosa que deberán recibir los hijos, por ejemplo. Este precepto, existen deberes promocionales generales del Estado en el artículo 19, número 10, en sus incisos cuarto y quinto. Ellos indican cómo se garantiza este acceso a la educación, norma que está en concordancia con el artículo 18 de la Ley General de Educación. Dice que para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición sin que éste constituya requisito para el ingreso
para el ingreso a la educación básica. Nos damos cuenta, el Estado promueve, garantiza el acceso y el financiamiento, pero no le corresponde necesariamente al Estado brindar todo ello, solamente, o sea, brindar la educación en sí. Se indica en el inciso quinto normas especiales sobre la educación básica y la media. La educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. Nuevamente, el Estado garantiza el acceso mediante el financiamiento. En el caso de la educación media, este sistema, conforme a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. La norma es bastante genérica y general, no hurga en detalles, no impone ninguna obligación especial al Estado en cuanto a financiar, por ejemplo, preferentemente la educación vocacional o técnico profesional. Tampoco hay normas muy claras que se puedan extender a la enseñanza de adultos, o bien a la educación de adultos, perdón, o bien a la educación vía reciclaje de competencias de los trabajadores. El inciso sexto establece además otro deber promocional para el Estado. Corresponderá al Estado fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Estas obligaciones pretenden garantizar el derecho a la educación y expresan, reitero, un papel subsidiario para el Estado. Ahora, uno tiene que entender también esto en un contexto determinado en que se estableció el precepto constitucional. Un precepto que se establece fundamentalmente en un contexto de autocrático. Pero algunos de los fenómenos que ahí se tuvieron en cuenta, exceden lo autocrático. Por ejemplo, muchas veces este papel subsidiario del Estado obedece al problema de fiscalización de los sistemas educativos estatales. No quiero usar el adjetivo públicos porque lo público hoy día es mucho más amplio que lo estatal. Pensemos, por ejemplo, si todos los profesores fueran funcionarios del Estado, ¿cómo el Estado los controla o los fiscaliza? Es difícil, francamente difícil. La posibilidad de paralizar a la educación por demandas corporativas o gremiales, que pueden ser muy interesantes desde la perspectiva de ellos, pero pueden causar un daño al resto de la población. No sé si entienden a qué me refiero. ¿Algún comentario? Profesor, ¿podría explicarlo de otra manera? Es que no lo entendí yo, por lo menos. Por ejemplo, en Francia los profesores son funcionarios públicos y pueden paralizar sus actividades en demanda de mejores salarios, etcétera. De ello no se va a derivar una mejor calidad de la enseñanza necesariamente, porque el tiempo perdido en el aula no se recupera. No necesariamente los profesores van a volver más felices de la paralización a hacer clase, ¿eh? No sé si le queda más claro. Sí, profesor, gracias.
El gran problema es cómo usted controla a los trabajadores del Estado, porque ese es el tema. Se suele asimilar a que es necesario para que mejore la educación que todos sean funcionarios públicos, pero ese es el problema que había antes y no está comprobado que eso sirva. Cuando el dueño no está cerca, ¿cómo se controla al trabajador? El problema del principal y el agente. ¿Por qué los padres sacan a sus hijos de establecimientos municipales? ¿Por qué optan por otro tipo de establecimientos, por ejemplo? Es un problema real que existe. En Estados Unidos la educación estatal es masiva, pero los colegios funcionan en distritos escolares y suele haber un fuerte control de la ciudadanía que vota por los distritos escolares, los que lo dirigen, de los contribuyentes que los financian con un impuesto carísimo, tengan o no tengan hijos, de los padres y apoderados, fíjense, de los padres y apoderados, porque la calidad de la educación determina a qué universidad o instituto van a ingresar los hijos, dado que es un sistema selectivo, con pruebas de admisión. No hay pruebas de admisión para los establecimientos universitarios con fines de lucro. Y el que va ahí va porque trabaja y no puede prepararse, o porque no le dio el puntaje. Cada cual sabe a qué va ahí, sabe que le van a cobrar carísimo. Pero el resto uno ingresa vía pruebas de admisión. El sistema está fundado en la competencia. Es brutal la competencia, desde el colegio para arriba. Los padres presionan por tener los mejores profesores para sus hijos, por algo están pagando. Es impresionante, es realmente impresionante. Y hay todo tipo de programas, en fin, tienen muchas opciones que entrega un sistema que no es liberal, curiosamente, no es para nada liberal, tiene harto de socialista, pero que se funda en la competición. Y cada cual elige lo que quiere hacer en la vida. Si no quiere ir ahí, va a otro colegio, en fin. Bueno, yo creo que mucho tiene que ver con esto, con algo de esto tiene que ver en lo ideológico, de que se haya optado por un rol subsidiario, pero también hay un problema efectivo, que es cómo se evita o cómo se logra que se cumplan los programas. ¿Sí? ¿Cómo se crea una organización educacional que permita controlar el cumplimiento de los programas? No sé si queda más claro ahora. Sí, profesor. En Argentina los estudiantes tienen un tercio menos, a lo menos, en colegios públicos, un tercio menos de horas de aula que el promedio de los estudiantes chilenos. Los profesionales y la gente de medios manda a sus hijos a los colegios particulares, pagados. Y hay muchos en las regiones, en las provincias más ricas. Es una opción. Y lo mismo ocurre a nivel universitario. La proliferación de universidades privadas en la provincia de Buenos Aires es enorme. Es una opción que toman muchos. Producto de que un tema es el derecho, el ejercicio, y otro tema es cómo se provee el servicio, que es donde entra el derecho administrativo y la ciencia de la administración, y que obliga a tomar ciertas decisiones críticas, que algunos dejan contentos y a otros no. Existe un deber para la comunidad en la Constitución política, en el inciso final, que la verdad es que suena bastante lírico. Dice que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.
La comunidad, por lo tanto, es un actor subsidiario respecto de la familia y el Estado. Y este deber no constituye una obligación jurídica exigible a nadie de la comunidad. Tiene más bien un carácter valórico o moral. Como todos los derechos que podrían ser calificados con algún exceso en la Constitución chilena de sociales, yo soy un convencido que nuestra Constitución no tiene derechos sociales, solo tiene aspiraciones sociales constitucionalmente reconocidas, pero no derechos sociales. Bueno, no debe extrañarnos que este numeral no está protegido o garantizado por el recurso de protección. A diferencia del numeral 11 que trata de la libertad de enseñanza. Sin embargo, temas relativos a la educación se pueden deslizar a través de otros derechos. Uno, el derecho de propiedad, como comenzó a efectuarse en los tiempos de la dictadura militar ante la expulsión de estudiantes de oposición por los tristemente célebres rectores delegados, que eran generales, coroneles y almirantes que la noche a la mañana pasaron a ser rectores. Bueno, la jurisprudencia debió enfrentarse al tema de la denegación de un proceso disciplinario previo legalmente tramitado y para ello la vía de acceso fue el derecho de propiedad. Yo, estudiante, tengo un derecho de propiedad sobre mi condición de estudiante. Son derechos que surgen de un contrato consensual que celebramos con la Universidad de Concepción, Católica del Paraíso, la Chile, etcétera, por más que sean públicas o estatales algunas. Y tengo derecho también sobre mis calificaciones, no me pueden privar de ellas. Y a ello se agregó el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, y de ello se agregó el derecho al debido proceso. Por lo tanto, los temas de educación ingresan por esta vía. Ahora, sí es preciso señalar que se enfrentan siempre a la libertad de enseñanza en relación con el derecho a organizar, mantener establecimientos educacionales de todo nivel. En concreto, respecto de los establecimientos 100% pagados. Y en esos casos, de lo que mira la jurisprudencia fundamentalmente es si ha habido un proceso previo legalmente tramitado que avale la cancelación de la matrícula de un estudiante por razones disciplinarias. Pero si no lo ha habido, es totalmente arbitraria la cancelación, o mayor razón en otro tipo de establecimientos. Y lo mismo se ha planteado en relación con la negativa a entregar documentos que acrediten las calificaciones obtenidas por los estudiantes. Hay un derecho de propiedad sobre ellos. El tema que no se ha planteado en tribunales, producto de la excesiva oferta educacional que hay en Chile, excesiva entre comillas, pero la alta oferta, es en qué queda el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza y este derecho preferente a educar sus hijos cuando no hay suficiente oferta o la oferta es inexistente. En esos casos, usualmente se recurre a la dirección provincial y se pide que provea de un establecimiento educacional, el que sea, o exámenes libres. Pero no se ha discutido realmente si en esas circunstancias existe una obligación de establecimientos privados de recibir a los estudiantes. Probablemente toparíamos con el derecho de propiedad y la libertad de enseñanza del establecimiento particular. Pero es un tema que da vuelta cada cierto tiempo. De hecho, hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional.
Es interesante llamar la atención al hecho que la Constitución, en el inciso ya cuarto, haya indicado que el segundo nivel de transición no es requisito para la educación básica. Llama mucho la atención, em, porque si se financia hasta el segundo nivel por el fisco, ¿por qué no lo es? No está tan claro esto último. No tengo muy claro si eso obedece a una razón técnica de los pedagogos y expertos en educación u obedeció al hecho que si se hubiera establecido dicha obligatoriedad, muchos estudiantes iban a haber visto retrasado su ingreso a la educación básica. Ahora, tengamos claro, sin embargo, algo que les dije en una de las primeras clases al respecto, que la educación formal, la eficacia de la educación formal, se construye sobre la base de la eficacia de la educación más primaria, que es la que entregan los padres. Como les decía en una clase anterior, el destino de muchos niños, de la mayoría, se juega en los 7 u 8 primeros años. En otras palabras, no hay grandes diferencias después. Por lo tanto, las decisiones que se toman en la Convención Constitucional sobre qué se va a financiar va a marcar el futuro de los niños en Chile. Y se van a enfrentar grupos de presión que quieren acceder a este financiamiento con economistas de la educación y pedagogos que pueden tener posturas técnicas profundamente impopulares. Entre las obligaciones del Estado figura, aparte de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, por ejemplo, mediante subsidios a la educación especial, los colegios de educación especial de lenguaje se han fundado de acuerdo respondiendo a la oferta de recursos educativos que ha hecho el Estado. Pero no hay tanto fomento de la educación técnico-profesional en Chile, lamentablemente, fundamentalmente porque en el esquema educativo chileno, reformado en el año 81, toca o entra en colisión con lo que son los institutos de educación superior y centros de formación técnica. Me explico. La educación técnica profesional surge de las escuelas vocacionales y de negocios, creadas en Alemania y en Estados Unidos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los antiguos institutos comerciales eran una copia de los famosos business schools o trade schools que se crearon en Estados Unidos en aquella época. Y al igual que en Estados Unidos, otorgaban un título que en algunos casos era técnico, en otros casos era profesional, porque no había universidades. Los graduados del Instituto Comercial salían con un título de contador general. Con la municipalización de la educación, se optó por que esa educación fuera entregada preferentemente por institutos profesionales y centros de formación técnica, con lo cual los institutos, los antiguos Business and Trade Schools, que enseñaban habilidades, pasaron a ser liceos que entregan certificaciones, ciertas certificaciones. Y ello ha llevado precisamente a que no tenga un fuerte estímulo, ni de parte de la sociedad, ni de parte del Estado. Son muy pocos los colegios técnico-profesionales financiados por
los privados en Chile. Existe el Liceo Industrial Alemán en Santiago, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Chile, ASIMET, que tiene un profundo conflicto con los estudiantes, hay que decirlo, dicho sea de paso, eh, pero no lo hay realmente, a diferencia de lo que pasa en otros países, como por ejemplo en Italia. Por alguna razón que yo no entiendo, se suele copiar mucho el modelo alemán, que es un modelo para una oligarquía laboral, que es la oligarquía de las industrias de exportación metalmecánica. En Alemania, en séptimo básico, uno le hacen un test y en ese test, con ese test se decide si sirve para la universidad o tiene que ir a un colegio vocacional. No tiene gran drama la opción, ¿eh? Fundamentalmente porque no hay grandes diferencias de ingreso entre una y otra avenida. Y el Estado financia cupos en las universidades. El que no agarra los cupos simplemente no tiene acceso. El Estado financia educación gratuita, pero en número de cupos, de acuerdo a sus disponibilidades. No es el mundo del consumo, como ocurre en nuestro país. Por lo tanto, los esquemas que se tratan de implantar en nuestro país tienen en mente a Alemania, en circunstancias que la realidad de industria de exportación metalmecánica no existe en Chile. Por el contrario, los establecimientos vocacionales que hay en Italia tienen mucho más que ver con Chile, porque es el reino de las pequeñas y medianas empresas. Esto me lo contó una persona que fue enviada a formarse a Italia a fines de los 60 para crear este tipo de educación en Chile, que todo quedó en nada por las razones que podrán intuir en los años 70. Pero me comentaba su sorpresa que a pesar del paso de los años todavía no se ha hecho nada en Chile en este punto, en circunstancias que este es el camino del futuro en las grandes o en las economías industrializadas modernas como la italiana, la belga y otras. Bueno, el Estado, en materia educacional técnico-profesional, recreó los institutos profesionales estatales. Bajo el gobierno de Bachelet se creó uno en casi cada región. Tenemos uno que funciona en Linares. No sé si ya tiene su campus construido. En cierta medida, es volver atrás respecto de lo que se había hecho a fines de los 60, comienzos de los 70. En aquella época el Estado tenía el Instituto Nacional de Capacitación, el INACAP, que estaba en todo Chile. Sigue siendo estatal, pero lo controlan privados. Uno no entiende por qué ocurre eso. Y ahora es una universidad, lo cual se deformó completamente el sentido. Y frente al sistema estatal existía el sistema católico que surgió de la reforma universitaria, en el cual jugaban un papel importante el Departamento Universitario Obrero Campesino, el DUOC, que hoy día no tiene nada de obrero ni de campesino, es carísimo, dado que es otro centro, instituto profesional más o menos para que se den cuenta las distorsiones que se producen en nuestro país. También le corresponde al Estado estimular la investigación científica y tecnológica, y para ello el Estado destina fondos a los concursos nacionales de investigación científica y tecnológica, ya sea a través de la Comisión Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, los famosos concursos Fondesit, Fondef, Anillos, como también a través de los gobiernos regionales y a través de algunas agencias que existen al interior de ministerios en materia de agricultura, por ejemplo. También existe investigación científica y tecnológica en las estaciones experimentales que mantiene el Ministerio de Agricultura, La Platina, por ejemplo, Cauquenes.
Estimular la creación artística. Para ello están los fondos, Fondart y una serie de subsidios que crea el Estado y también los programas de donaciones culturales, en que el Estado otorga una exención tributaria a quienes hacen donaciones culturales. Y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Para ello existe la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que se encarga precisamente de museos, como también existen diversos fondos para fomentar este tipo de actividades. Probablemente, si es que tenemos una nueva constitución, esta va a ser más detallada respecto de lo que deberá hacer el Estado para poder llegar a este fomento y estímulo de distintas facetas que se comprenden dentro de la educación. En relación con el deber de los padres de educar preferentemente, de educar a sus hijos, el deber de educar a sus hijos, este deber, la verdad es que se expresa, me atrevería a decir, jurídicamente en ciertas medidas de protección que se pueden adoptar respecto de padres que no cumplen con este deber. Pero más allá de eso no hay muchas cosas. Interesantemente, no hay mucho desarrollo. Si uno lee el texto, uno piensa que el deber de los padres se traduce en ciertas obligaciones de hacer. Pero ¿quién las puede exigir? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí se le escucha. Y se me apagó la pantalla. ¿Algo ocurrió? A ver. ¿Pueden ver la diapositiva? Ahora no se ve en negro. Completa la pantalla. Ok, algo ocurrió. Bueno, completando la idea, simplemente, probablemente estos deberes son exigibles por los establecimientos educacionales a través del cumplimiento del proyecto educativo. Ahora, ¿qué consecuencias trae eso? Bueno, si el establecimiento es enteramente privado, eventualmente es posible que haya una cancelación de matrícula, aunque el tema es discutible ante los tribunales. Uf, podría ser muy discutible ante tribunales. Por ejemplo, optar por educar a los hijos en un colegio que tenga un cierto proyecto, probablemente le va a imponer a los padres cumplir con ciertas obligaciones con, que derivan del proyecto educativo con el colegio. En muchos colegios que se caracterizan por inspirar el trabajo de voluntariado y el trabajo caritativo, exigen a los padres participar en estas actividades, en actividades kermeses, cenas, en fin, colaborar o apoyar establecimientos de beneficencia, etc. En otros establecimientos exigen retiros y cosas por el estilo. La verdad es que cada familia decidirá y determinará por qué opta por un establecimiento. Y si no se siente cómodo, no tiene mucho sentido que permanezca en dichos establecimientos. Ahora bien, los colegios sí prestan atención a esto porque fundamentalmente el involucramiento de los padres eh, augura el nivel de logro que va a obtener el muchacho o la muchacha en el establecimiento educacional. Padres que no se involucran trae como consecuencia que muchas veces los hijos, las hijas,
no logran, no obtienen los niveles de logro que se esperan. Hay cierta creencia de que el establecimiento es el que educa, circunstancia que es más que nada un colaborador respecto de lo que hacen los padres. En Estados Unidos me acuerdo haber leído varios reportajes en la ciudad donde yo estudiaba, donde aparecían entrevistas a padres de un distrito escolar vecino en la ciudad de Schenectady, y ellos trabajaban todo el día, en fin, etcétera, y habían ido al diario a reclamar porque sus hijos ya estaban en el equivalente a séptimo, octavo básico y no sabían leer. Y no se lo explicaban porque el colegio tenía que haberles enseñado. Y lo que salía de las entrevistas era que en realidad, más allá de lo recreativo, no había mucho apoyo a los hijos. Más allá de llevarlos a ver el béisbol, en fin, cosas por el estilo, no había mucho apoyo. Fundamentalmente por desconocimiento de los propios padres. Era bien interesante el reportaje en el sentido que sugería que los agobios de la vida moderna suelen llevar muchas veces a una suerte de alienación del sistema educativo de parte de padres y apoderados. Y había que encontrar formas, primero para cambiar la manera de pensar y segundo para comprometerlos más con el sistema educativo. Allá el sistema educativo estatal es bastante presionante. Si uno no envía a los hijos al colegio, tiene citaciones y después de eso le mandan la policía, derechamente. Y a uno se lo pueden llevar preso si los hijos no van al colegio. Es sumamente compulsivo, pese a lo liberal que es el tema. Bien, no sé qué pasó con la pantalla. No sé qué pasó con mi pantalla. Profesor, acá también es como que se tiene que sí o sí ir al colegio desde kinder, si no me equivoco, y claro, si no los mandan, ¿qué procede después? La verdad es que no lo sé, sinceramente, ¿ya? Em, no lo sé fundamentalmente porque han cambiado mucho los tiempos. Antiguamente, cuando yo era niño, no era obligatorio ir al kinder. No era obligatorio. Era parte del desarrollo, pero uno entraba directamente al primero básico, con 6 años, 7 años, con 6 años, 5 o 6 años. Lo que hacía la diferencia era la estimulación temprana en las familias. El kinder se permitió solucionar el problema de que esa estimulación fue dada o complementada por el Estado, precisamente porque había padres que no lo hacían, ¿ya? Los que siempre lo hacían no era problema. Claro, había teorías pedagógicas sobre esto, todo lo que usted quisiera, y es verdad, tal cual, pero en el fondo fue un proceso de uniformación frente a una sociedad, de una sociedad que en sí tenía niveles de pobreza horrendos, ¿ya? Horrendos. ¿Quiénes iban al kinder? Los hijos de profesionales, comerciantes, trabajadores con contrato de trabajo estable, etcétera. Eran la minoría. La mayoría no iba al kinder. Y los kinder primero fueron jardines para las cunas y jardines para la atención de los menores, y después se pasó a hacer el kinder. No existía el pre-kinder, nada de eso. Y en el año 72, por un decreto del presidente Allende, eh, se hizo obligatorio ir al kinder, aprobar el kinder, nunca sabía si alguien lo reprobó, para ingresar al primer año básico. Eso me acuerdo muy bien, porque a mí me obligaron a ir al kinder en el año 72. Pero yo iba a entrar al colegio en el año 72.
Y me obligaron a ir al kinder. No fue una buena experiencia en lo personal. Pero bueno, hubo que cumplir nada más, hubo que cumplir con eso. Ahora, ¿qué medidas se pueden adoptar? Bueno, de partida ya no van los carabineros por regla general a las casas cuando los niños no van a clases, como era antiguamente, bajo la antigua ley de educación primaria. Tampoco los carabineros se llevan presos a los estudiantes que hacen la cimarra, como era en mis tiempos. Así que yo creo que es una incógnita, a no ser que la justicia de familia se entere de alguna manera, no sé qué medidas se están adoptando. Vivimos en una sociedad mucho más liberal que en el pasado, ¿ya? Mucho más liberal, pero no lo sé sinceramente. Si alguien lo sabe, le agradecería que me lo cuente, porque muchas cosas que se estudian en los libros de derecho de familia son bien teóricas, porque dependen de que el Estado tenga los medios materiales y humanos para hacer cumplir las normas. Y yo no tengo claro que el Estado los tenga. Bien, vamos a hacer un receso, vamos a hacer lo siguiente, yo me voy a desconectar, voy a conectarme de nuevo, dado que perdí la pantalla, algo debo haber apretado al pasar, y nos juntamos, son las 16:17, denme 10 minutos para conectarme de nuevo y por favor les pido que se conecten.